Ok, buenos días, jóvenes. Como les había indicado el día de ayer, esta clase, esta segunda parte de la clase la iba a hacer en un video. Entonces, vamos a seguir, continuar explicando las medidas de posición, los cuantiles, es decir, los cuartiles, deciles y percentiles de la tabla de trabajo de ayer. Entonces voy a comenzar a proyectar la tabla que tenemos nosotros, la Excel. Comentarles, antes de iniciar, ¿verdad? Comentarles que esta tabla también yo ya le hice algún par de modificaciones para que ustedes la puedan visualizar y puedan también utilizarla. Esta tabla también yo la voy a colgar, ya la voy a subir al trabajo de clase en la clase, digamos, en el apartado de la que se va a llamar práctica de demostración, ¿verdad? En el numeral que corresponde a las medidas de tendencia central y de posición. Entonces, ¿qué vendría siendo? Que vendría siendo el numeral 1.3 de los contenidos de clase. Ok. Bien, entonces, proyectándoles esto, les voy a enseñar que yo ya les dije de que he hecho algunas modificaciones. Acá en la tabla, solamente rápido, ¿verdad? Para que ustedes la puedan visualizar después, ya cuando se los envíe. Entonces, acá los cálculos de la media aritmética ya los discutimos. En la tabla 2, sí he hecho algunas modificaciones. He puesto aquí los pasos que tenemos que seguir para poder construir la tabla. Por ejemplo, el primer paso es eso mismo que acabo de decir. Se completa la tabla, ya lo hicimos ayer. El segundo paso es el cálculo de la posición de la mediana. Es un cálculo estimado en este momento, es decir, n sobre 2 que aparece acá es un cálculo estimado, no es el cálculo más preciso. El cálculo más preciso lo hacemos aplicando la fórmula, que también ayer lo hicimos, pero solo para explicar que aquí el segundo, después de hacer la tabla, de construir la tabla, hacemos el segundo paso, que sería la construcción, el cálculo de la posición de la mediana, y luego hacemos los distintos cálculos que aparecen acá, que la misma fórmula nos indica que tenemos que identificar. El límite inferior real, ¿verdad? Que ya acá están, estos están coloreados, ¿verdad? Para que ustedes puedan identificar cuáles son los datos, ¿verdad? Que se tienen que utilizar, ¿verdad? Para poder construir esta tabla, para poder construir estos datos, perdón. Entonces, esto ya lo explicamos. Ahí hicimos el cálculo de la moda, que también es más fácil. Aquí está la fórmula, ¿verdad? La moda es igual a media aritmética menos 3, factor de media aritmética menos mediana. Y aquí están los cálculos que también nos resultaron el día de ayer. Entonces, esto no lo voy a explicar porque ayer estuvimos hablándolo. A propósito de eso, también ya está el video de la clase del día de ayer. Ya está en el Drive para que ustedes también puedan consultarlo, ¿verdad? Entonces voy a tratar también de subirlo al YouTube para que puedan también ustedes hacer referencia tanto a este video de ahora como también al video del día de ayer, para que estén también, para que los puedan ubicar ustedes fácilmente en el trabajo de demostración guiada, ¿verdad? En el apartado del 1.3. Bien, entonces, para el cálculo de los cuartiles, para los cálculos de los deciles y el cálculo de los percentiles, primer paso, ¿verdad? Que tenemos que hacer es completar la tabla. Para el cálculo tanto de cuartiles, deciles y percentiles, utilizamos los mismos cálculos que utilizamos para la mediana en la tabla. Es decir, solamente tenemos que sacar la frecuencia acumulada. Ok.
En segundo paso se calcula la posición. Nuevamente vamos a utilizar un KN, digamos, el percentil. ¿Se acuerdan que para la fórmula que utilizábamos nosotros para calcular los cuartiles en series simples, ¿verdad? Un conjunto de datos sin frecuencia, entonces ocupábamos KN sobre 4. KN en el caso de los cuartiles. Entonces, otra vez, vamos a utilizar ese cálculo. Entonces, como aquí dice, calcular el cuartil 3 de la tabla, ¿verdad? Ahí está indicado, entonces, K va a ser el número 3, N sería la sumatoria de la frecuencia, de los datos que se nos han dado a partir de los intervalos, que en este caso es 70, y entre 4 porque, pues evidentemente, el cuartil divide en 4. Digamos, hay un primer cuartil, un cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. El cuartil 4 debería ser la unidad, ¿verdad? Hagamos de caso de cuando tenemos el dólar, ¿verdad? Tenemos una cora, 2 coras, que es la mitad del dólar, 3 coras, que vienen siendo 75, y 4 coras, que es $1, ¿verdad? Entonces, el cuarto cuartil no vale la pena calcularlo porque ya sabemos que es la unidad total. Dado el ejemplo, ¿verdad? Para que vayamos ubicándonos en los cuartiles, y dado que ya tenemos el cálculo de 3 por 70 entre 4 nos da 52.5, esto ya lo hizo, ustedes tienen que corroborarlo también en sus calculadoras. Ese cálculo dice acá, ¿verdad? En la columna FA, nosotros vamos a cotejar, a comparar este dato del 52.5 y nos vamos nosotros por acá y entonces vamos ubicando el 52.5. No está, ¿verdad? Pero está entre el rango entre 46 y 54. Y habíamos dicho que entre las frecuencias acumuladas vamos a utilizar el que se encuentre arriba del cálculo que nos ha dado. En este caso, vamos a utilizar 54. Y por eso que yo dibujo aquí coloreadito, ¿verdad? Así con gris, aunque no sea lo mismo, pero aquí me voy a ubicar. Este dato en este caso, no es el cuartil, como en la serie simple, sino que nos permite ubicar la posición. Es vendría siendo como un cuartil en bruto. No nos da precisión ni exactitud en cuanto al cuartil con respecto a esa frecuencias, a esta distribución de frecuencias. Entonces, aquí está el 54 y yo he puesto en negrita, ¿verdad? Aquí el 100, 104, el valor límite inferior 100 y el límite superior 104, para que lo tenga yo, para que tenerlo ahí fresco y saber que por ahí se encuentra el cuartil. Ahora bien, ya calculado esto, vamos a aplicar la fórmula. Pero antes de aplicar la fórmula de los cuartiles, debo explicar por dónde andan las cosas y a qué corresponde cada uno de estos símbolos que aparecen acá. Entonces acá, cuando decimos límite inferior, LI, perdón, es el límite inferior del intervalo, que en este caso, el límite inferior del intervalo vendrá siendo, como en el cálculo de la mediana, es la frontera, digámoslo así, entre el límite superior del intervalo anterior, menos, digámoslo así, el límite, o digámoslo de otra manera, pues para no confundirlos, es decir, este límite inferior vendría siendo, aquí tenemos 104, 100 y 104. Entonces, entre el límite superior del intervalo anterior es 99. Y el límite inferior, del límite inferior del intervalo que estamos nosotros, en donde se puede ubicar el cuartil, está 99 y 100. Nosotros ocupamos como frontera un punto 5, ¿verdad? Entre 99 y 100. Entonces, este dato será 99.5. Y por esto que aquí en el límite inferior yo he puesto 99.5, ¿verdad? Eso también fue algo que es un dato que se realiza en las medianas. Para el cuartil,
digamos, el AK es el cuartil a utilizar, que en este caso sería 3, ¿verdad? N, que es 70, y 4, que es 4. Este cálculo ya lo tenemos hecho, ¿no? Este KN entre 4 vendría siendo el 52.5. Entonces, ese dato ya lo tenemos sacado. En este caso sería 52.5. Esto que está acá, FI menos 1, es, y acá dice, es la frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces, si nosotros ocupamos a 54 como la frecuencia que nos sirve de referencia para poder ir haciendo la estimación en el intervalo a donde se ubica el cuartil 3, entonces si es 54, el dato que ocupamos, la frecuencia absoluta anterior, el F anterior es 46, y por eso he marcado verde acá, ¿verdad? 46, y aquí está 46, ¿verdad? Para ubicarlo en la tabla, para que vean de dónde salen los datos. FI vendría siendo lo contrario a la frecuencia absoluta anterior, sino que este sería la frecuencia absoluta superior o la que sigue al dato de la frecuencia absoluta que nosotros estamos utilizando para poder ubicar el intervalo en el cual se puede encontrar el cuartil 3. En este caso, el que le corresponde, el inmediato superior a 54 es 59, y por eso lo he puesto aquí con color ocrecito, ¿verdad? Acá también en ocre, en la tabla, para que ustedes puedan ubicarse. Y la I, que vendría siendo el tamaño del intervalo, que ya dijimos, ¿verdad? Que el tamaño del intervalo ya no, es de 5, es de 5 elementos. Por eso es 5 acá. Bien, ahora bien, ubicando estos datos, porque fíjense que acá FI ya lo tenemos, y FI menos 1, que es la frecuencia acumulada anterior, ya la sacamos también. Entonces, no es necesario repetirlo. Entonces, acá en el cuartil 3, tomando, digamos, haciendo digamos, sustituyendo los datos del cuadro, los datos del cuadro en la fórmula, nos da que 99.5, que es LI, en este caso, más 52.5, que es el resultado de KN entre 4, que es este dato que ya sacamos al principio, ¿verdad? El dato que sacamos en el segundo paso. Menos 46, porque es la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia que nosotros hemos utilizado como referencia. Entonces, entre o sobre, acá, 59, que es FI, que es digamos, la frecuencia absoluta superior o posterior al intervalo que estamos ocupando como referencia. Es 59, es el que sigue a 54 en este caso. Menos 46, que es otra vez el cálculo de la frecuencia absoluta anterior. Entonces, 46. Y bien, como ya dijimos nosotros, ¿verdad? Lo primero que se realiza son los datos que se encuentran entre paréntesis. Primero hacemos el cálculo, bueno, esto ya lo hice yo, ¿verdad? Cálculo entre 52.5 menos 46, hacemos, ¿verdad? La resta acá y hacemos la resta acá, y luego dividimos. Este resultado lo multiplicamos por 5 primero, por 5 se hace primero, y luego este producto lo sumamos con el 99.5. Y esto ustedes tienen que corroborar en sus calculadoras, ¿verdad? Esto no lo podemos comparar, no lo podemos hacer juntos, pero a mí me dio, y les tiene que dar a ustedes 102.0 o 102. Entonces el cuartil 3 vendría siendo el número 102. Y si vemos nosotros, aquí en negrita lo he puesto, el cuartil 3, 102, se ubica entre el intervalo entre 100 y 104. Es decir, que efectivamente el dato que nos ha dado viene siendo correcto, o viene dado, pues, gracias a la ubicación del 54 que hicimos en el segundo paso. Digamos, aquí esta frecuencia acumulada nos sirve como para poder digamos, teniendo la posición, ¿verdad?, del intervalo al cual vamos a utilizar para
o el cual vamos a ubicar a dónde se establece o dónde queda, digamos, el resultado del cuartil. En este caso, el cuartil 3 está dentro de este rango, del rango 100-104. Bien, entonces esto sería con respecto al cuartil. Para el decil, la situación, la fórmula es prácticamente la misma, solo que hacemos unos cuantos cambios. Es la misma fórmula, digámoslo así, solo que para el cálculo de la posición, en vez de utilizar kn entre 4, utilizamos kn entre 10. ¿Por qué? Porque los deciles dividen en 10 partes. Hagamos de caso nuevamente el dólar. Eh, digamos, si tenemos 10 monedas, si tenemos 5 monedas de a 10, estamos en 50 centavos. Si tenemos 6 monedas de a 10, 60 centavos. Entonces el decil 6 sería 60. El decil 3, 30. Entonces, por eso mismo, simplemente se cambia el cociente a 10, ¿verdad? Entonces, acá, si ustedes pueden ver, la fórmula es la misma, solo que en vez de 4 es 10 acá. Bien, también, ¿verdad? Para el cálculo de los deciles, el primer paso ya lo hicimos, es decir, calcular los datos de la tabla. Esto ya los tenemos. El segundo paso es calcular la posición. La posición que nos da, que se saca con la fórmula Kn entre 10 para los deciles. Y por lo tanto, acá dice que tenemos que calcular el decil 4 de la tabla. Entonces, el decil 4, K va a ser 4, N sería en este caso nuevamente 70 porque es el total de la frecuencia, digamos, de la frecuencia el dato N, ¿verdad? De la frecuencia simple, digámoslo así, entre 10. Y ya está 4 por 70 entre 10 y acá me dio 28. Ustedes tienen que hacer este cálculo, lo tienen que hacer ustedes también en sus calculadoras, con sus calculadoras. Bien, entonces 28 vendría siendo, con este dato me voy ubicando en la frecuencia acumulada y busco por dónde va el 28, aquí está 24, dice uno, ¿verdad? 24 y 41. Entonces, entre 24 y 41 está 28. Pero siempre, por regla general, vamos a utilizar la frecuencia acumulada que sea mayor al resultado que nos dio en el cálculo matemático que hicimos, ¿verdad? Acá, anteriormente en el segundo paso. Entonces, 28, aquí he puesto yo aquí en estas letras pequeñas, en la columna FA, 28 se encuentra ubicado entre 24 y 41. Se toma el dato mayor, que en este caso es 41, ¿verdad? Entonces, ya teniendo nosotros, pues otra vez puse con grisecito para irme ubicando y puse con negritas, ¿verdad? 90-94, que esto va siendo como, el resultado que nos va a dar del decil 4 va a ir dado en ese intervalo. Lo que pasa es que todavía no sabemos cuál será el cálculo exacto porque todavía no hemos hecho el cálculo en la fórmula. Entonces, el tercer paso es nuevamente ubicar los datos los datos de la fórmula, ¿verdad? Aparte para que podamos ir sustituyendo después. Y como les digo, la fórmula no varía mucho de la fórmula del cuartil y del decil, y como vamos a ver también en el presente posteriormente. Entonces, acá simplemente cambia el 10, ¿verdad? En la fórmula. Entonces, límite inferior, ¿verdad? Del intervalo. Entonces, el límite inferior del intervalo, aquí de 94, del intervalo 90-94. Entonces, señalamos nuevamente el límite superior del intervalo anterior, que es 89, y el límite inferior del intervalo que nosotros estamos utilizando a partir de la posición que nos ubicó en la fórmula del segundo paso. Entre 89 y 90 tenemos 89.5 y por eso aquí he puesto yo en LI 89.5. El KN entre 10, ¿verdad? Que es esta parte de acá, ya lo ubicamos, ya lo hicimos, acá está, ya lo hicimos en el segundo paso, ¿verdad? Es el primer cálculo que hacemos posterior a la tabla y el 28. Y luego, pues que la FI menos 1 vendría siendo como la frecuencia
acumulada anterior a la posición que nos ha ubicado, que hemos ubicado en el cálculo del segundo paso, que es 28. 28, que acá es 41, entonces ubicamos cuál es la frecuencia acumulada anterior de 41, 24. Y por eso aquí he puesto 24, ¿verdad? 24 y 24 aquí en verdecito. Y FI, que vendría siendo la frecuencia acumulada posterior o la que sigue, que es mayor a la frecuencia que nosotros estamos utilizando como referencia, que en este caso está, es 46, ¿verdad? Que es la que se encuentra después de 41. Y por eso aquí está FI y 46 acá, ¿verdad? En ocre. Nuevamente el intervalo es 5, porque ya hicimos el cálculo de que pues está dividido entre, cada intervalo tiene 5 datos, 5 datos. Bien, ahora, el cuarto paso ya se hace la sustitución de esto que hemos encontrado acá en la fórmula. Y acá es 89.5 más 28 menos 24, ¿verdad? 28 ya sabemos que es KN entre 10, 28 menos 24, que es el límite anterior, la frecuencia acumulada anterior, entre el 46, que es la frecuencia acumulada posterior, menos la frecuencia acumulada anterior. Hacemos estos cálculos, y por 5, ¿verdad? Porque el 5 es el intervalo. Hacemos nuevamente la resta del numerador y luego hacemos la resta del denominador. Posterior a eso, cuando ya tenemos estos dos cálculos, dividimos este dato de arriba entre este dato de abajo y ese cociente lo multiplicamos por 5. Y después de multiplicar por 5, sumamos ese producto con el 89.5 acá, ¿verdad? Y este nos tiene que dar, yo ya lo hice, 89.9, que es 90, ¿verdad? 89.9 es 90. Y vemos nosotros que acá exactamente está, digamos, el cálculo del decil 4 es 90 y se ubica también en este intervalo, ¿verdad? Ok. Entonces, sigamos. Ahora, para el cálculo también de los percentiles en una tabla de distribución de frecuencias, sí. Nuevamente vamos a ocupar la misma tabla que ocupamos para el cálculo de los percentiles, de los cuartiles, perdón, de los deciles, ¿verdad? Y que viene siendo la misma tabla que ya calculamos en la mediana anteriormente. Este paso, pues, el paso primero siempre se recuerda, tenemos que completar la tabla, ¿verdad? Posiblemente estos datos que se encuentran acá, pues, en un examen no los encuentran, ¿verdad? Entonces, el profesor se los va a pedir, tienen que hacer el cálculo. Ya saben hacer el cálculo de las frecuencias, eso no lo vamos a explicar ahora. Nuevamente vamos a hacer el segundo paso. El segundo paso es calcular o identificar la posición en donde se encuentra el intervalo en la frecuencia absoluta. Entonces, en este caso sería KN entre 100, ¿verdad? Porque son percentiles, y percentiles, la palabra viene derivada de por ciento, ¿verdad? El 49%, el 53%, es un dato más, digamos, es un dato que se puede hacer, es diferente como los cuartiles, porque solamente se pueden sacar un cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. En los deciles solamente se pueden sacar 9 deciles. En los percentiles podemos sacar 100, 99 más bien, 99 ubicaciones o posiciones de una unidad de 100, ¿verdad? De una unidad, de 100 en este caso. Entonces, acá nos dice calcular el percentil 70. El percentil 70 en la tabla. Entonces, nuevamente, hacemos nosotros el cálculo del KN, de la posición KN entre 100. K sería 70, N sería 70, coinciden, ¿verdad? 70, que es el número de la suma de las frecuencias, entre 100,
Yo ya hice el cálculo y me da 49. 49 lo ubicamos dentro de las frecuencias que se encuentran en esta columna, ¿verdad? En la columna de frecuencia acumulada, y vemos nosotros que 46 y 54, por acá se encuentra 49, pero como no sale exactamente, entonces tenemos que utilizar la frecuencia acumulada que sea mayor al dato que nos dio en este producto. 49, entonces vamos a ocupar 54. Y acá dice también, ¿verdad? En la columna de FA, 49 se encuentra entre 46 y 54, y por lo tanto se va a utilizar el 54 como dato que nos va a servir como posición. Posición del intervalo, ¿verdad? Y nuevamente ocupamos el intervalo 100-104, aquí lo he puesto en negrito, ¿verdad? Sí, correcto. Pues. Y nuevamente, ¿verdad? Vemos la fórmula y vemos que la fórmula es igualita que las otras, ¿verdad? Solo cambia la letra aquí de la Q en los cuartiles, la D para los deciles y acá la P para los percentiles y acá 100 en vez de 4 o 10 como habíamos ubicado en las otras fórmulas. Entonces, calculada la posición y sabiendo en qué intervalo vamos a estar haciendo también los cálculos, sacamos nuevamente los datos que vamos a utilizar para este percentil 70. El límite inferior del intervalo, ya vamos ubicándolo nosotros, que es el límite superior del intervalo 95-99, que es 99, y el límite inferior del intervalo 104, que es 100. Entre 99 y 100 vamos a ubicar un punto arriba, punto 5 arriba y punto 5 abajo. Entonces vamos a utilizar un 99.5 como frontera, perdón, entre los intervalos. Entonces LI es 99.5. KN entre 100 ya lo hicimos, que es 49. Bueno, los colorcitos, ¿verdad? Que estamos utilizando nosotros. Aquí está el anaranjadito, el grisecito. Y FI menos 1, que vendría siendo la frecuencia acumulada anterior, que en este caso para 54 es 46, y aquí lo tenemos pintadito con verde. Y la frecuencia acumulada posterior, que en este caso para 54, el que sigue es 59. Y por eso tenemos acá en ocre, en la tabla, tanto en la tabla, ¿verdad? 59, como en el dato FI 59. Y el intervalo que vendría siendo 5. Por lo que ya hemos dicho varias veces, ¿verdad? El intervalo tiene 5 datos en este caso. No vayan a creer que porque sale 5 siempre es un dato constante. Esto es para cada tabla. Si tienen en cuenta una tabla de 6, va a cambiar ahí el 6, ¿verdad? Va a cambiar a 6 el intervalo. Y bueno, aquí hacemos los cálculos, hacemos nosotros los cálculos indicados y digamos, aquí quiero ver que hay un errorcito, disculpen, lo voy a corregir en este momento, percentil 70 y percentil 70. Entonces, solo para que quede bonito. No, perdón, aquí estoy haciendo una cosa que no se hace. Entonces, ok, no se puede. Bien, entonces dejémoslo así, no. Entonces, percentil 70 vendría siendo el cálculo del límite inferior 99.5 más, nuevamente, el KN sobre 100, que es 49, menos el 46, que es la frecuencia acumulada anterior, entre 59, que es la frecuencia acumulada posterior, menos 46, que es la frecuencia acumulada anterior. Nuevamente hacemos los cálculos dentro de los paréntesis. Primero la primera resta del numerador, ¿verdad? Y después la resta en el denominador. Y esos dos resultados los dividimos. Esos resultados se multiplican por 5 y luego este producto se suma con el límite inferior, ¿verdad? Que en este caso sería 99.5. Y nos tiene que dar un resultado de 100.7.
Y como podemos ver, ya había la posición que habíamos calculado en el segundo paso, nos indicaba más o menos por dónde iba a ir el resultado en el intervalo del percentil 70. Y es 100.7 que está dentro del intervalo 100-104. Entonces, esto sería el resultado, ¿verdad? De estas tablas. Bien, espero que no tengan dudas. Si tienen dudas de lo que se ha explicado acá, me escriben por hands out, ¿verdad? Como siempre les he dicho. Ya les voy a subir esta tabla y ya les voy a mandar el ejercicio alterno del cálculo, del cálculo de la media aritmética, de la mediana, de la moda, del percentil, digamos, del cuartil, de los deciles y los percentiles. Como les había dicho, en el trabajo que les había enviado yo para el trabajo individual, hay dos ejercicios, el ejercicio 1 y el ejercicio 2. El ejercicio 2 que está en la segunda pestaña, ese, ignórenlo porque no está bien planteado. Entonces yo le voy a mandar en otro momentito, o en la mañana, espero yo, si me alcanza el tiempo, o en la tarde de este día, miércoles 24, el ejercicio alterno, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan comenzar a trabajar. Y bien, eso sería todo por el momento. En otro momentito voy a subir este video junto al video que tenemos de la clase anterior en YouTube para que ustedes lo puedan tener dentro de la demostración guiada de la clase de ayer, dentro del trabajo de clase, ¿verdad? Ubicado en el tema de medidas de tendencia central y de posición. Entonces, esto sería todo, chicos y chicas. Estamos en contacto. Cualquier cosa me pueden encontrar, ¿verdad? Por las vías institucionales. Cuídense mucho y feliz día miércoles. Chao. Cuídense.